Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa y bueno, un gusto que esté con nosotros de visita aquí en el foro de Canal 44, Carlos Villaseñor. Él es presidente de Coparmex en Jalisco. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, muchísimas gracias. Feliz año, Sonia, Omar. Igualmente. Muchas gracias por la invitación y un placer estar con todos ustedes. Bueno, ha habido mucha polémica sobre si es bueno o es malo. México tenía un gran rezago en el tema de las vacaciones para los trabajadores. Finalmente se aprueba esta reforma conocida como vacaciones dignas. ¿Cuál es el impacto que esperan en Jalisco? A ver, como tú lo dices, ha sido muy contradictorio. Entre los mismos empresarios hay gente que lo ve bien, gente que dice que va a ser un impacto grande. Es algo que teníamos pendiente y lo hemos trabajado. Y desde Coparmex siempre hemos trabajado por mejorar las condiciones laborales. México, junto con Haití, éramos los únicos dos países que teníamos en toda América Latina 6 días de vacaciones de entrada, ¿no? Creo, por el bien de todos, es una buena reforma que cuando se propuso fuimos los primeros en apoyarla. Sí buscamos que fuera un tema gradual para darle a las empresas esa adaptación y que fuera el impacto que fuera gradual. Sin embargo, se consiguieron ciertos beneficios y ayudas para los colaboradores, que era lo más importante. Nos va a ayudar en la productividad. Claro. Cuando la gente está más descansada y realmente pueda tomar al menos 6 días de manera continua, pues física y mentalmente tendrán otra productividad dentro de las empresas. Si vemos el impacto, al final de cuentas son 365 días más 15 días de aguinaldo más los 6 días de vacaciones. Le sumas otros 6 días, pues es menos del 3%, estamos hablando de 2% más. Claro. Entonces, sí, para la micro y pequeña empresa, sobre todo en el tema de que van a tener, si tienen 4 o 5 trabajadores y se les pueden llegar a juntar 2 personas al mismo tiempo que tengan vacaciones, pues el impacto es más grande, ¿no? En ese sentido, el impacto es fuerte. Pero en general, vamos a ganar todos. Claro. ¿No? ¿Han sentido que les hace falta algún tipo de sensibilización en materia de que la gente que trabaja en recursos humanos pueda sobrellevar estas complicaciones que va a generar esta reforma? Es decir, que las primas vacacionales se paguen completas, que estos huecos que van a generar las personas que se van a ir de vacaciones puedan ser cumplidos por otras personas. ¿Han podido medir esto? No, digo, fue una reforma que se puso sobre la mesa, caminó muy rápido, la verdad. Se bajó por un periodo de la discusión tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores para aprobar el presupuesto. Pero fue una reforma que pasó y caminó muy rápido, ¿no? En ese sentido, estaremos dándole seguimiento a los impactos que podrían tener para apoyar a las empresas. Digo, obviamente es en beneficio de los trabajadores, pero hay que cuidar las fuentes de trabajo. Entonces, en ese sentido empezamos a trabajar, tenemos que hacer estudios, empezar a hacer encuestas y empezar a capacitar tanto a los departamentos de recursos humanos para ver cómo ellos tienen que reaccionar. Porque esto que menciona Omar me parece muy relevante, Carlos. Sería muy grave que luego se quiera simplemente cubrir estos periodos con más trabajo para quienes se quedan, ¿no? Sí, o sea, incurres con horas extras, por ejemplo, y entonces sobrecargas otra vez. Habría que ver cuáles van a ser las estrategias y depende de cada industria, ¿no? O sea, para los que son industrias de servicios, a lo mejor es más fácil que para los que son de operación, que tienen que estar en la planta, que están haciendo un producto, que están procesando algo, es diferente. Entonces hay que entenderlo, muy prematuro empezar a hablar de... Recordemos que la micro y pequeña empresa es el 70% de las empresas en México. Claro. Y se generan ahí el 70% de los empleos. ¿Habrá, no sé, posibilidades de que ya sea las empresas que necesiten apoyos puedan tener comunicación o coordinación a través de ustedes,
o bien también que cuando no se cumpla con esta nueva obligación los trabajadores puedan tener respaldo? Sí, a ver, en ese sentido nosotros estaremos abiertos y de hecho ya estamos trabajando con foros para apoyar a las empresas y a que se adapten a esta nueva ley. Y en el otro sentido también los colaboradores tienen todo su derecho a levantar la mano ante un incumplimiento de las empresas de no acatar la nueva ley, o sea, la reforma a la ley de las vacaciones dignas, como nosotros le denominamos, ¿no? Y tendrán que ir a los centros de conciliación y ahí levantar la mano y ya depende de ellos. Entonces es un llamado a que si hay alguna inconsistencia o una irregularidad en el tema de vacaciones. Bueno, luego también está este problema que cuando se trata de una prestación, ir a un centro de conciliación implica poner en riesgo el empleo. Entonces es diferente, está cambiando, pero hay que hacerlo. O sea, si no levantamos la mano, pues no vamos a ser escuchados. Y ahí es un llamado y de verdad no nos ponemos de ningún lado. O sea, es la justicia y la ley es lo que tiene que perseverar y es lo que tenemos que buscar cumplir, ¿no? Y en ese sentido, el apoyo de la institución de Coparmex es apoyar a las empresas para que cumplan y a los colaboradores, pues sí, también de nuestra parte, decirles cuáles son sus derechos y ayudar a las empresas a que cumplan. En este momento, la reforma lo que indica es que son 6 días la obligación, más otros 6 días que pueden haber conciliación con el empleador para que se puedan hacer los 12, ¿no? No, a ver. Se desechó esa posibilidad. No, o sea, ya te entendí, Omar. Lo que se pretendiera que fueran los 12 días, que se tomaran los 12 días de manera continua. Exacto. Y lo que se estipuló o que quedó en la ley es que 6 días sí de manera continua y los otros 6 días los pueden acordar entre los empleadores y los colaboradores. Podrían también acordar que los tomen los 12 días continuos, pero siempre necesitas un día para ir a la escuela de tus hijos, para llevarlos al doctor o tú mismo ir al doctor, entonces tienes esos 6 días de margen para manejar. Yo les decía, a ver, el impacto son 6 días. Si tú tienes, un ejemplo, 3 años trabajando en una empresa, con la antigua ley de vacaciones tendrías 6 días más otros 2 por cada año, tienes 3, tienes 12 días, ¿no? Hoy con la nueva ley tienes 18, entonces suman 6. Entonces prácticamente los que tienen una antigüedad no mayor a 5 años, es muy fácil, súmale 6 días. Claro. Y ahí sí ya después empieza un ajuste diferente porque cada 5 años son 2 días los que se van a ir sumando. Oye, Carlos, y bueno, a esto hay que sumarle el aumento en el salario mínimo, que ha sido el más importante en porcentaje. Sí. ¿Hay esta conciencia entre los empresarios de empezar justamente a reconocer la dignidad del trabajador? Sí, fíjate que en Coparmex ya no hablamos de generar más empleos, digo, obviamente necesitamos que se generen más, claro, pero no buscamos, o sea, sí la cantidad, pero más la calidad. Y en ese trabajo hemos hecho desde el 2016 incrementando y de ahí la intención de quitar al salario mínimo. Si recordarán, antes estaba indexado, todas las multas eran tantos días de salario mínimo. Te llegaba una multa del Departamento de Tránsito por pasarte un alto, por estacionarte mal, y él volteaba la hojita y te decía, la multa por esta son tantos días de salario mínimo. Y ese era un impedimento para subir los salarios mínimos, porque era un tema político también y un tema recaudatorio. Claro. Logramos desindexarlo de ese tipo de cosas, se independiza el salario mínimo. Hoy tiene la CONASAMI, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y ahí es donde se trabaja. Y se han ido hechos los incrementos y se hizo uno que es el monto integral de recuperación, que es adicional a los incrementos de los salarios en general. Al salario mínimo se le hace otro monto. Entonces, en este año fue, por temas de inflación, 10%, más su otro 10%, pero en ese escalafón, en ese apartado, que es el monto integral de recuperación del salario mínimo. Nosotros pretendemos llegar a un salario donde 2 personas que trabajen en una familia
puedan llevar de manera digna una familia de 4 personas. Y eso, debido a la inflación, teníamos un objetivo de llegarlo en el 2024. Debido a la inflación se nos extiende hasta el 2026, pero estaremos trabajando para ello, ¿no? Pero va de la mano, no solamente se reformó esto, estamos hablando de los salarios mínimos, las vacaciones dignas, pero no nos olvidemos que también se reformó el tema del retiro. Uh-huh. En el Instituto Mexicano del Seguro Social pagamos un apartado de cesantía y vejez, donde se pagaba un 3.25%, y a partir de este año 2023 y hasta el 2030 se pretende llegar hasta un 11%. O sea, vamos a incrementar más de 8 puntos porcentuales de aportaciones para tener una cantidad en el retiro más importante, ¿no? Oiga, presidente, me queda nada más tiempo para una pregunta. ¿Les preocupa el tema económico? Hay diferentes organismos que dicen viene una recesión muy fuerte y el primer impactado va a ser el empleo. Sí, se habla mucho de la recesión. Hoy veníamos discutiendo en la mañana con un par de economistas de la institución sobre el tema, pero también recordemos que hay un reacomodo de la productividad de las empresas productoras lo que le llamamos el nearshoring, ¿no? Entonces, eso creo que va a nivelarnos, por lo menos en México, y va a compensar un poquito la recesión que va a haber en otros lados. Si bien va a haber recesión, también están llegando empresas o procesos nuevos a México, y eso nos va a nivelar. Sí, no va a ser como el crecimiento que tuvimos en el 22 o en el 21, pero yo veo con buenos ojos a Jalisco, sobre todo a Jalisco. Los empresarios, en las encuestas que hemos hecho, cuando el año 2021 nos reportaban que el 71% de las empresas tenían todavía problemas financieros o operativos, en esta encuesta que hicimos en el 2022 solamente el 5%. Entonces fue, totalmente abismal la diferencia. Y la confianza que tienen en seguir invirtiendo en el Estado es impresionante cuando lo comparamos con la intención de inversión a nivel nacional. Entonces, no esperemos grandes cosas, pero sí conservadoras, sí optimistas, y no vemos temas que nos pueden decir vamos a perder empleo, no vamos a crecer arriba de la media nacional. Vamos a crecer arriba de la media nacional, vamos a tener una muy buena generación de empleos. Con muchísimo gusto estamos próximos a sacar nuestra expectativa de generación de empleos para este año 2023, y con gusto vengo y lo comparto con ustedes. Muy bien. Carlos, muchísimas gracias por la visita. No, al contrario, Sonia, Omar, un gusto y nuevamente. Feliz año, que sea un buen año igualmente para empleadores y para trabajadores. No, para todos nosotros. Muy bien. Gracias. Es Carlos Villaseñor, presidente de Coparmex Jalisco. Y antes de ir a una pausa, le comento que ya se comunicaron de